¿En qué momento nos hemos vuelto gilipollas en este país? ¿En qué momento hemos perdido la razón? ¿Cómo es posible que tengamos que discutir algo tan básico como luchar contra la discriminación que sufren las personas sin recurso en este país por el mero hecho de ser españoles? ¿Pero nos hemos vuelto locos? ¿En serio? Bienvenidos a vuestra aldea. Que alguien me explique por qué la gente se lleva las manos a la cabeza por proponer que los españoles sin recursos tengan prioridad frente a los que acaban de llegar, pero al revés no suscita polémica. Oiga, o todos moros o todos cristianos. Si te llevas las manos a la cabeza porque quieras dar prioridad a un desfavorecido frente a otro, ¿por qué no haces lo mismo cuando ese otro acaba de llegar? Porque lo que os están ocultando los medios de comunicación y los partidos políticos es que cuando se está hablando de prioridades, es de prioridades a personas sin recursos. Que ese matiz me parece que se nos olvida. Personas sin recursos. O sea, está mal que tú pongas delante a un español frente a un recién llegado, pero que pongas delante a un recién llegado frente a un español, eso está bien. ¿En razón? ¿A qué? O sea, si discriminas al español, está de puta madre. Si discriminas al recién llegado, es lo que hay que hacer. Porque es lo que está pasando. No nos olvidemos que las ayudas sociales las tienen que recibir los que no tienen recursos, sean españoles o sean de Mali. Pero da la casualidad que los de Mali sí tienen las ayudas y los de Cuenca, Soria o Villaverde Alto no las tienen. Se está discriminando a españoles sin recursos para dárselos a quien acaba de llegar. Y os voy a poner un ejemplo totalmente, vamos, es que incluso alguno de los que está viendo este vídeo puede afectarles. Yo conozco personas que se han quedado sin trabajo, no lo encuentran, están en una situación precaria o son clase trabajadora y tiene que elegir entre pagar el alquiler, pagar la comida o perder los dientes. Y conozco personas que han perdido piezas dentales porque no pueden pagar 400 o 500 euros por una simple endodoncia. Pero si tú acabas de llegar, las ONG de turno, Cáritas, Cruz Roja, Odontólogos Sin Fronteras, etcétera, etcétera, te proporcionan limpieza bucal, empastes, endodoncias, vamos, toda la carta que no cubre la seguridad social, gratis. ¿Esto no es discriminar? ¿Eres español sin recursos? Pues te quedas sin dientes, los perdiste de por vida, pero si acabas de llegar en una patera rápido al dentista, porque esto está pasando. Por mucho que toda esta escoria, todos estos verificadores intenten engañarte, que no te engañen. Los recién llegados que acuden a estas ONGs tienen gratis el dentista. Hasta limpiezas de boca, fíjate tú la urgencia. Pero si eres español, no. O sea, una familia que no llega a fin de mes no tiene derecho a dentista gratuito, pero alguien que acaba de llegar sí. ¿Por qué nos cuentan estas cosas? Y esto es así, por una sencilla razón que además os la voy a leer, porque no quiero, vamos, ni que se me pueda decir que me invento nada. Vamos, esto es información que tenéis. Vamos a ver. Todas las ONGs trabajan y todos los sistemas de los servicios sociales tienen por delante una red de apoyo, el arraigo. El sistema asume que si eres español tienes una red de familiares que pueden ayudar. Una vivienda heredada, en propiedad, posibilidad de préstamos, un familiar que la tiene. Por eso,
cada español que quiera pedir una ayuda tiene que demostrar que esa red no existe o está rota. Es decir, que para que a mí me den una ayuda, tengo que demostrar que vivo debajo del puente, aunque tenga la casa embargada, aunque viva en casa de mis padres, aunque me estén echando un cable todos los vecinos, aunque no tenga para comer, por el mero hecho de ser español, ya se presupone que no lo necesito. Esto es así. Se presupone de oficio que el español tiene arraigo. ¿Qué pasa con el que acaba de llegar? Todo lo contrario. Se presupone carencia de red. Al no tener propiedades en España, ni historial laboral largo, ni familia extensa con ingresos aquí, su situación de vulnerabilidad se certifica de forma más rápida porque no hay mucho que investigar. Es decir, que si tú te presentas en los servicios sociales, dices llamarte Mustafa y que has tirado el pasaporte, tienes más posibilidades de acceder a los servicios sociales que si dices que te llamas Juan Pérez, que lo has perdido todo, que estás al paro y que te han embargado el piso. Porque como tengas una prima en Alcorcón, tu prima en Alcorcón está obligada a ayudarte. Esta es la puta realidad que no te cuentan los medios de comunicación. Como tampoco te cuentan que las ONGs que hay en este país están o han nacido específicamente para atender a colectivos de inmigrantes o refugiados con protocolos muy ágiles para ellos. Dicho de otra forma, si eres español no te atiendo, porque como soy una ONG, soy una organización no gubernamental, ayuda a quien me sale de los huevos. Y las ONGs solo están al servicio de los recién llegados. Es más, este gobierno les ha dado carta blanca para que de una forma totalmente irregular puedan decidir si eres vulnerable o no, cosa que tendría que hacer siempre la administración. Jamás una ONG tiene por qué administrativamente dar ese tipo de informes, pues lo hacen. Resumiendo, hay discriminación real hacia los españoles sin recursos, favoreciendo a los recién llegados. Y vuelvo a lo del principio, porque esos partidos, vamos a hablar mejor del Partido Popular, que a la izquierda ya nos la conocemos. ¿Por qué el Partido Popular vota en contra de dar prioridad nacional a los españoles sin recursos, pero apoya que recién llegados tengan preferencia frente a españoles? Porque aquí el discurso es como que todos tienen igualdad de condiciones y que ahora lo que se busca es que un español tenga preferencia frente a un extranjero, cuando la realidad es al contrario. Cualquier español tiene recursos hasta que no demuestre lo contrario y la administración te pone la lupa. Cualquier recién llegado es pobre hasta que se demuestre lo contrario y ninguna administración va a poner lupa. Porque hemos hablado del caso de los tratamientos dentales, pero es que me han llegado a mis oídos casos de personas que vienen haciendo turismo, se hacen pasar por refugiados, se hacen los dientes y se vuelven. Y por cierto, para que veáis la calaña y la gentuza que tenemos en este país y cómo nos toman el pelo, porque esto era tan de cajón que no hace falta ni defenderlo. Fijaros estas declaraciones de Rufián, en las que llama, fijaros, racistas a Vox y PP por la prioridad nacional. No debería ser decente ni legal. Pues este tío es tremendamente indecente. Porque ¿qué pasaría si esto se planteara en Cataluña y dijeran que los andaluces vienen a quitarles los comodores? Ah, espérate, que igual nos lo dice él. Y se la pagamos nosotros, todos nosotros. Eso no significa que no tengamos que ser solidarios. Significa que tenemos que ser solidarios y tanto cuanto queremos serlo. No porque no se olvide.
¿Cómo? A ver. Yo tengo un hijo. Le puedo asegurar que a mí no me pagan la beca Comedor. A todos mis primos de Jaén se la pagan, ¿eh? A ver, entonces Rufián hace años, cuando no se había aburguesado y disfrutaba de los ambientes de los madriles, salía ahí diciendo que a su hijo no le pagaban el comedor y que a sus primos de Jaén se lo pagaban. Nosotros se lo pagamos. Este sinvergüenza es el mismo de este titular. ¡Qué bien! A ver si lo entiendo. Socialismo en estado puro. Todos nosotros. Eso no significa que no tengamos que ser solidarios. A ver, cuando llevabas un jersey y eras un muerto de hambre, entonces te preocupaba que tus hijos tuvieras que pagar el comedor a tus hijos porque había que pagárselos a los de Jaén. Supongo que si fueran de Marruecos igual no te hubieras indignado. Si tus primos de Jaén disfrutan de comedor y tú no, te indignas. Pero cuando ya estás cobrando 120.000 euros en el Congreso, entonces ya te pones estupendo y, hombre, ya con tu trajecito nuevo, ya dices que ahí ya no tienes hijos en el comedor, ¿no? Ahí ya te importa una mierda. ¡Qué maravilla! Hemos pasado de mis primos de Jaén tienen derecho a comedor a racistas, indecentes y demás, porque los españoles sin recursos puedan tener prioridad contra los que acaban de llegar. Cosa que hiciste tú, solo que con una pequeña diferencia. Hablabas de españoles que cotizaban y no de recién llegados. En fin, esto es como le toman el pelo a la sociedad. Los que están diciendo que no tengas derecho a nada, que te pongas el último a la cola, el que te llama inmoral si protestas por estar el último en la cola, es el mismo que cuando le tocaba a él. Significa que tenemos que ser solidarios en tanto cuanto queremos serlo. Había que ser solidario porque quisieran y no porque lo obligaran. Partido Popular. Me dirijo a los que sois simpatizantes de esa formación. Feijóo ha votado en contra de que los españoles no sean discriminados por el mero hecho de serlo en el Parlamento. Y quiero recordar a todos estos manipuladores que retuercen la Constitución a su antojo, que lo de poner delante a los españoles y no detrás, no solamente no es anticonstitucional, sino que lo refrenda el artículo 14, ese que citan precisamente torticeramente para lo contrario. El artículo 14 de la Constitución dice que todos los españoles somos iguales ante la ley sin que se nos pueda discriminar por razón de sexo o por razón de nacimiento. No puede ser que a un español se le discrimine por nacer en Jaén y no nacer en Burundi. Pero bueno, es que si naciera en Burundi no sería español. Por tanto, estamos hablando que la Constitución da un paso más allá. Los españoles, no los ciudadanos del mundo, los españoles. Término que cita convenientemente la Constitución cuando reconoce derechos a los españoles o a los que no lo son. Porque cuando reconoce derechos a los que no son españoles, la Constitución dice los ciudadanos tendrán derecho a. Y cuando esos derechos son para los españoles, dice la Constitución en su articulado, los españoles tienen derecho a. Tienen derecho a, los españoles tienen derecho a los ciudadanos. Esto lo podéis ver en la Constitución. ¡Qué lástima! Tanta ideología de género en los institutos, tanta agendita 2030 como asignatura. ¿Cómo se echa de menos una asignatura de Constitución, de leyes, de derechos, para que no nos tomaran el pelo? Pero fijaros cómo eso no. Mucha campaña de concienciación, mucha campaña de información, pero hablar de nuestros derechos, de eso poquito, ¿verdad? Estamos en un país que se habla más de los derechos de los de fuera que los derechos de los que hemos creado nosotros, nuestros padres y nuestros abuelos,
el Estado de Derecho. Porque tras la guerra civil que desoló este país, ¿quiénes fueron los que construyeron esta sociedad? ¿Quiénes fueron los españoles, tanto que hablamos de emigrar, que fueron a trabajar a Alemania, a Suiza, con contrato de trabajo previo y sin apenas derechos, ahorrando todo y luego trayéndolo aquí para levantar el país? ¿Cuántos españoles, tanto que se llenan la boca? España es un país de migrantes. ¿Cuántos españoles de los años 60 conocéis vosotros que fueron a Suiza, a Alemania, a Francia, a vivir de los servicios sociales de Alemania, de Francia o de Suiza? Porque yo conozco matrimonios que iban a trabajar a Alemania y dejaban a sus hijos con los abuelos en España e iban la mujer y el marido a trabajar como burros, como animales, para luego poner una cafetería en España, una carnicería o una gasolinera. Los españoles que emigraban iban a trabajar como burros y dejaban, en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones, dejaban a los hijos aquí, al cargo de los abuelos, y cuando hacían algo de dinero volvían a levantar este país. Cada vez que la izquierda dice que es un país de migrantes y que por eso tenemos que acoger a todo Cristo que venga a vivir de ayuditas, está traicionando la memoria de esos emigrantes. Decidme un solo caso que conozcáis de españoles que fueron a Alemania a vivir de paguitas. Por favor, solo os pido uno. Uno. No lo vais a encontrar. Ya os lo digo yo. Nos vemos mientras nos dejen aquí, en vuestra aldea.